Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Sonrisa y dile bienvenido a la casa del Señor. Gloria a Dios. Les voy a pedir a que pueden tomar su asiento, amén. Amén. Gloria al Señor. A los 15, 16 años, yo me recuerdo estar aquí al frente. Había venido un pastor y el pastor, él tiene una iglesia en Sarasota, él había venido a predicar. Y cuando él viene a predicar, él viene y él ora por mí. Y mientras él ora por mí, él me dice unas palabras que se quedaron siempre en mi mente. Y él me dijo, el Señor te va a levantar y te va a usar y vas a ser inspiración para los jóvenes. Y va a ser poco a poco y va a ser paso a paso. Y esas palabras se quedaron conmigo. La semana después, otro pastor vino de visitarnos. Y este pastor tenía una iglesia en Fort Myers. Y el pastor viene, es un evangelista, él viene y él ora por mí. Y él ora por mí, él me dice que el Señor te bendiga. Y se va. Yo le dije, bueno, Señor, amén, bendíceme. Y después aquel pastor regresa donde mí y me dice, el Señor dice que Él te va a levantar, el que te va a usar con los jóvenes, pero que seas paciente, va a ser poco a poco. Y fueron unas promesas que se quedaron conmigo desde muy temprana edad. Y mientras yo venía creciendo en el ministerio, yo estaba creciendo, yo me sentía que iba creciendo aún más porque el Señor me comenzaba a usar diferente. Mientras yo iba a predicar a diferentes iglesias, el Señor también se manifestaba. Pero yo no estaba viviendo una vida íntegra con Dios. Y mientras yo sentía que yo iba creciendo, eventualmente todo cayó porque la fundación no estaba bien. Y por el pecado y las fallas y todo. Eso es algo que tenemos que entender siempre, que la Biblia dice que el pecado siempre te va a alcanzar. Amén. Y hay unas cosas que uno tal vez le puede ocultar al hombre, pero no se lo puede ocultar a Dios. Amén. Y es algo que yo tuve que aprender, pero le doy las gracias al Señor que Él me enseñó su gracia y su misericordia. Y hace poco, este domingo, este retiro, el Señor me vuelve a dar una palabra y el Señor me vuelve a repetir esa palabra. Y Él me dice, pero antes me había dicho, te voy a levantar. Y en este retiro pasado, el Señor me dijo, levántate. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje y está titulado Levántate, porque creo que es un mensaje que nos puede hablar a todos. Amén. Mira a la persona que está a tu lado y dile, levántate. Mientras yo estaba comenzando a predicar, mientras yo estaba comenzando a mirar de diferentes maneras de cómo yo podía predicar, yo comenzaba a mirar a diferentes predicadores y lo que me llamaba la atención a mí era cómo ellos daban el mensaje de Dios, cómo ellos usaban diferentes historias, cómo ellos se presentaban, cómo ellos se dirigían. Y mientras yo escuchaba, yo miraba, yo ponía mucha atención. Y habían ciertos pastores que yo admiraba bastante, yo los admiraba porque decía, wow, cómo el Señor los está usando. Y son pastores que predican lo mismo que nosotros estamos predicando en la iglesia. Ellos predican, gloria a Dios, ellos predican de que hay un solo Dios. Ellos predican que la Biblia dice que debemos ser bautizados en el nombre de Jesús. Ellos predican que el mismo bautismo que predicaron los apóstoles cuando ellos dijeron arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Y no hay muchos predicadores que se levantaban y decían el bautismo es en el nombre de Jesús. Entonces yo los admiraba bastante porque yo decía, wow, tienen una iglesia grande y predican eso. Wow, Señor, no somos los únicos aquí en Miami, hay más personas allá que andan haciendo lo mismo. Y poco a poco yo comenzaba a mirar, encontraba diferentes enseñanzas y uno por uno yo venía donde el apóstol y le digo, apóstol, había un predicador que le estaba predicando así y ahora él ya no dice lo mismo que estaba diciendo antes, ahora dice él lo contrario. Ahora él está hablando sobre la Trinidad y todo. Y mientras yo le decía esto al apóstol, y apóstol tiene una gran iglesia. Y él me decía, nosotros vamos a seguir predicando lo mismo. Y pasaba el tiempo
y me encontraba con otro, y digo, apóstol, no me lo va a creer, esta otra persona que también y fue bautizada en el nombre de Jesús, ahora está diciendo estas cosas. Y el apóstol me decía lo mismo. Nosotros vamos a seguir, me dice, no importa qué tan grande sea la iglesia de ellos, no importa, yo sé que los admirábamos bastante, pero voy a seguir predicando esto. Y hoy estamos en un tiempo donde muchas personas tienen miedo de decir la verdad, porque pasamos en un tiempo donde supuestamente todo el mundo tiene su diferente verdad, pero la palabra del Señor nos dice que solo hay una verdad. Entonces lo comencé a mirar a través de un psicólogo. Él se llama Jordan Peterson. Él este diciembre él hizo una enseñanza y él empezó a hablar sobre unos psicólogos. Hay unos psicólogos que se llaman affirming psychologists. Son unos psicólogos que afirman a las personas y ellos están diseñados para afirmar a las personas y le ofrecen servicio a las personas que son parte de la comunidad LGBTQ. Amén. Entonces ellos afirman. Entonces si estas personas van donde el psicólogo antes y le decían, yo me siento de esta manera, el psicólogo le decía, ok, vamos a hacerte unas preguntas y vamos a ver por qué tú te sientes de esta manera. Ahora está cambiando las cosas. Ahora si estas personas vienen donde el psicólogo y le dicen, yo me siento de esta manera, el psicólogo está entrenado a decirle, estás bien, eso es lo correcto. Y los afirman. ¿Y por qué los afirman? Porque muchos han estado con miedo de perder su licencia por hacer lo contrario. Muchos tienen ese temor de perder su licencia por hacer lo contrario. Y estamos en un tiempo donde todo el mundo anda buscando a alguien que los afirmen. Las personas que son parte de esta comunidad andan buscando personas que lo afirmen. En el trabajo los tienen que afirmar, en la escuela los tienen que afirmar. Todo donde ellos quieren que vayan les tienen que afirmar. Y estamos en un tiempo donde la gente tiene miedo al hablar. ¿Por qué? Por lo que le van a decir. Pero algo que podemos agarrar de nuestro apóstol es que a través de todos los años, han pasado 20 años, él no tiene miedo de predicar la verdad y decir la verdad. De decir la verdad. Y estamos en estos tiempos donde no estamos escuchando la verdad afuera y nos estamos quedando callados, pero cuando el Señor me dijo, tú te tienes que levantar, y me dio esa palabra, levántate, yo creo que si el Señor nos pide que nos levantemos es porque nos necesita para los tiempos en los cuales estamos viviendo. En los tiempos donde nosotros estamos es necesario de que cada uno se levante y tome su lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, mientras yo iba para el trabajo, yo todavía no sabía cuál iba a ser el mensaje de hoy, pero mientras yo iba para el trabajo, miré un versículo que cuando yo lo leí, dije yo, ¿de verdad está eso en la Biblia? ¿What? Más claro que el agua no puede ser. Vamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 4. Y lo vamos a leer todos juntos. Dice, aquí le está escribiendo Pablo a Timoteo. Y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es lo que le encarga, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, predica en tiempos que es necesario, en todo momento tienes que estar predicando, dentro y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y miren por qué les está diciendo esto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es un tiempo que estamos viviendo ahora. Lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es,
yo te voy a encargar algo. Yo te voy a encargar a que tú prediques la palabra tal y como es. Dila como tiene que ser, sin quitarle y sin ponerle, predica la palabra. Y le dice, yo necesito que tú prediques la palabra porque va a haber un momento, va a llegar un tiempo donde se van a levantar personas que van a querer escuchar lo que el oído quiere escuchar de acuerdo a sus deseos carnales, y van a ir donde maestros que les van a decir aquello que ellos quieren escuchar y se van a apartar de la verdad. Es por eso que ahora hay una iglesia para todo tipo de persona. Vivimos en un tiempo donde hay una iglesia para todo tipo de persona. Para personas que le gustan cierto pecado, pero hay iglesias donde los confrontan con la palabra, entonces buscan otra iglesia donde no son confrontados con la palabra. Te voy a decir algo. No busques una iglesia donde te dicen todo lo que tú quieres escuchar. Busca una iglesia donde te dicen todo lo que necesitas escuchar. Amén. Y algo que es clave ahí, dice, hay personas que ya no sufrirán la sana doctrina. Y esa palabra se quedó tanto conmigo, lo digo, ¿por qué está diciendo ya no sufren la sana doctrina? Otra versión dice, no toleran la sana doctrina. Y es porque tenemos que entender que cuando nosotros somos enfrentados con la sana doctrina, vamos a sufrir. ¿Y sabes por qué vamos a sufrir? Porque van a haber cosas en tu vida que te va a confrontar y te va a decir, eso se tiene que ir de tu vida. Eso lo tienes que cortar de tu vida. Ese pecado ya no puede estar en tu vida. La palabra de Dios te comienza a confrontar y vamos a sufrir, pero vamos a sufrir con esperanza. Amén. Porque vamos a entender, sí, estoy sufriendo en este momento. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a mi carne, vete para allá. Le estoy diciendo a mi carne, no voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Estoy sufriendo la sana doctrina, pero tengo esperanza en la vida eterna. Tengo esperanza en lo que Jesús me ha prometido. Tengo esperanza en las promesas de Dios. Voy a sufrir ahora, voy a tolerar esto porque tengo una esperanza después. Y eso es lo que tenemos que entender, que aquí vamos a sufrir la sana doctrina, pero vamos a tener esa esperanza. El momento que eso cambie y que ahora yo me estoy sintiendo bien, y ahora yo me estoy sintiendo cómodo, y ahora yo no estoy sufriendo nada, y ahora todo está completamente bien, yo me siento bien, nadie me dice nada, ahí es donde nos tenemos que preocupar, porque ahí es donde tenemos que perder la esperanza de la eternidad. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios dice que hay un cielo y hay un infierno, y de acuerdo a cómo tú vives tu vida, y si Jesús viene a tu vida y está en tu corazón, vas a poder ir al cielo. Pero si vives en el pecado, te vas a ir para el infierno. Es clara la palabra, pero estos mensajes ya no se escuchan. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren ir a ciertos lugares a escuchar, pero Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Y ese es el trabajo de nosotros, de decir la verdad, de decir las cosas de verdad. Es tan serio el camino de Dios para aquellos que creen completamente la palabra de Dios, para aquellos que creen todo lo que está en la palabra de Dios. No se puede jugar a la iglesia, no se puede jugar esto. Tenemos que entender que somos confrontados por la palabra de Dios. ¿Por qué crees tú que la Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo? ¿Cuándo usas tú una espada para darte un masaje? ¿Cuándo usas tú una espada para hacerte sentir bien? La espada corta, y cuando algo es cortado, algo duele. Si la palabra de Dios no está haciendo nada de eso en tu vida, estás sufriendo la sana doctrina. Es tan importante lo que estamos escuchando, porque estamos en los tiempos donde la gente tiene comezón de oído. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa eso? La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar de acuerdo a sus deseos. Yo me encontré una persona que me dice, yo puedo hacer lo que yo quiera ahora porque yo ya no voy a poder perder mi salvación. Y le digo yo, ¿y a dónde tú estás escuchando eso? Eso se predica en mi iglesia, me dice. Le digo, ¿what? Y me dice, yo no puedo perder mi salvación porque el Dios ya me la dio, y si me la dio no me la va a quitar, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. Le digo, wow. Pero ahora hay una iglesia para todo tipo de personas.
Pero nosotros lo que tenemos que hacer cuando el Señor le dice levántate, es para que te levantes y seas instrumento de Dios. Es para que tú comiences a hablar la verdad. Es para que tú comiences a decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? No son nuestros sentimientos, es todo lo que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios tiene que guiar nuestra vida. Es tiempo de que nos levantemos. Mira lo que dice el libro de Efesios. El libro de Efesios dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Le está diciendo, ten cuidado cómo tú andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovecha el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lo primero que le dice es, levántate tú que duermes. No podemos estar durmiendo y mirando todo lo que está pasando afuera. ¿Sabes por qué yo sigo tanto a este psicólogo Jordan Peterson? Porque él llamó la atención el momento que él dijo, yo no voy a decir lo que la gente quiere que yo diga, lo que el gobierno le estaba diciendo en Canadá que tenía que decir. Y él comenzó a decir, dice, no, eso no es correcto. Y él comenzó a hablar y la gente lo criticaba y bastante gente le decía tantas cosas malas, pero él siguió diciendo lo que era la verdad. Al punto de que ahora él está enfrentando unos cargos que le quieren quitar hasta la licencia de ser psicólogo. ¿Por qué? Porque no les gusta lo que él está diciendo. Pero algo que le dicen a él le dicen, admiramos bastante tu valentía. Y él dice, no es tanto mi valentía, no es tanto de que no tengo miedo al hablar. Dice, es que yo tengo más miedo al no hablar y después mirar las consecuencias. Le tengo más miedo a las consecuencias que pasarían si yo no hablo. Le tengo más miedo a eso, a lo que la gente va a decir cuando yo hable. Tenemos que tener miedo a eso. Ponte a pensar, ¿qué pasaría si tú no le predicas a las personas en tu trabajo? ¿Qué pasaría si tú no le dices la verdad a tus familiares? ¿Qué pasaría si tú no te dices tu verdad y comienzas a decir? ¿Qué pasaría? Yo a los 16 años trabajaba en Miami Aquarium. Había un joven y aquel joven era un joven pelo rubio. Él llegaba en una troca, en un carro rojo, y siempre lo miraba yo leyendo. Y yo llegaba en mi carrito y lo miraba y le decía, oye, ¿cómo tienes tú ese carro? Me dice, oh, es de mi papá. Y después yo le digo, ¿y por qué estás trabajando? Porque teníamos los dos 16 años. Y me dice, la verdad que yo no necesito trabajar. Me dice, yo trabajo porque quiero comprarme un laptop. Le digo, oye, imagínate, yo quiero trabajar para pagar mi teléfono y todo aquello que tengo que pagar. Pero dije yo, wow, qué buena vida la de él. A los meses yo paré de trabajar ahí y a los meses me vienen y me cuentan de que ese joven se fue para un mall en Aventura y del cuarto piso él se tiró. Entonces yo me puse a pensar, dije, wow, lo miraba tan bien, no le prediqué. Lo miraba tan bien, no le dije yo lo que le tenía que haber dicho, cuánto el Señor lo amaba, para que imagínate lo que él llegó, imagínate lo que él estaba pasando. Entonces ponte tú a pensar, piensa en las consecuencias de cuando nosotros no le hablamos a una persona. Todos tal vez se pueden ver bien por fuera, pero uno nunca sabe cómo el enemigo los está atacando. Uno nunca sabe la pelea que ellos tienen. Uno nunca sabe lo que el enemigo está haciendo para ganárselos. Porque así como el Señor nos manda a nosotros a que nos ganemos, créeme que el enemigo tiene un plan de cómo ganarse a esas personas. Por eso el Señor nos dice, levántate tú que duermes. Levántate, levántate porque te necesitamos para estos tiempos. Y ¿sabes lo que vuelve a decir? Y dice, levántate entre los muertos. Yo me puse a pensar, digo, ¿por qué le dice levántate entre los muertos? No es porque estaba muerto, si no le hubiese dicho revive entre los muertos. Le dijo levántate entre los muertos,
porque estaba acostado con personas que ya no tenían nada de esperanza, pero él tenía esperanza, él tenía vida. Y le dice, levántate de entre los muertos. Tú estás viviendo una vida que no tienes que vivir y Dios te dice, levántate de ahí donde estás, levántate a tener la nueva esperanza, levántate y mira cuál propósito yo tengo contigo. Levántate y no sigas en esas ideas que no son buenas. Levántate de donde tú estás. Levántate de entre los muertos. Muchos de ustedes están en un ambiente donde tienen que salir, en un ambiente donde todo es negativo, en un ambiente donde no te dan nada bueno, sino que todo te lo quitan, en un ambiente donde en vez de levantarte te ponen más para abajo. Estás rodeado de personas que no agregan nada de valor a tu vida, sino que le quitan. Y ¿sabes lo que el Señor dice? Tienes que salir de ellos. ¿Cómo vas a poder subir si donde todos están agarrando? ¿Sabes? Si tú agarras un cangrejo y lo pones en un tambo, aquel cangrejo se puede salir. Si pones 2 cangrejos no pueden salir, porque mientras uno va saliendo el otro lo está agarrando y lo está bajando. Y así pasa. Ten cuidado con quién tú estás, ten cuidado con quién tú andas. Mientras tú quieras subir te van a querer bajar. Por eso le dice, levántate de entre los muertos. Tú tienes que estar con los vivos, tú tienes que estar con los que tienen propósito, tú tienes que estar con las personas que son llamadas de acuerdo a la voluntad de Cristo. Tú tienes que rodearte de aquellos que van a agregarle valor a tu vida. Tienes que salir de donde estás. Es un tiempo donde nos tenemos que levantar, un tiempo donde tenemos que despertarnos. Si nosotros no predicamos, la Biblia dice que las piedras van a predicar. Pero ahora ponte tú a pensar, Señor, ¿de verdad vas a usar las piedras? ¿Tan tercos vamos a ser contigo que vamos a decir, a ver, quiero ver las piedras hablar? No es para que tú hables, es para que tú seas un instrumento de Dios. Es para que el Señor ponga las palabras en tu boca. ¿Sabes una cosa? Lo que yo he aprendido, el Señor no anda buscando personas capacitadas. El Señor no anda buscando personas que son muy buenas al hablar en público. El Señor no anda buscando personas que ya han leído la Biblia por completo. El Señor no anda buscando personas que ya fueron pasadas por todas las clases. El Señor anda buscando personas dispuestas, personas que dicen, Señor, aquí está mi boca, úsame. Aquí está mi boca, úsame. Yo me sorprendo bastante con los jóvenes porque comienzan y después de comenzar yo los veo que ellos están ganando más personas. Y si yo me pongo a escucharlo, veo yo como ellos le están predicando a las otras personas. Y digo, pero si llevan 2 meses en la iglesia. Pero es que cuando tú le dices, Señor, úsame, el Señor te va a usar. Cuando tú le dices, Señor, yo estoy dispuesto, el Señor va a poner las palabras en tu boca. La palabra de Dios es clara, iglesia. Tenemos que despertarnos. Tenemos que hablar y predicar la verdad de Dios. Tenemos que predicar la sana doctrina. ¿Sabes por qué Pablo le decía a ellos, predican y sufran ustedes la sana doctrina? Porque desde ese entonces habían personas que estaban predicando lo contrario. Habían personas que le agregaban lo que el Señor ya les había dicho a los apóstoles que predicaran. Pero nosotros tenemos que levantarnos como iglesia de Dios. Debería de sorprendernos de que no hay muchas iglesias que predican lo que nosotros estamos enseñando. No hay muchas iglesias que creen que hay un solo Dios que fue manifestado en diversas maneras. No hay muchas personas que creen que el nombre de Dios es Jesús y que debemos ser bautizados en el nombre de Jesús para perdón de nuestros pecados. No hay muchas iglesias que predican eso, pero es porque tú te tienes que parar y tú tienes que predicarlo y tú tienes que decir, ¿sabes qué? Yo voy a decir la verdad. Hay que tener miedo a las consecuencias que pasarían si nos quedamos callados. Hay que tener miedo en todo lo que va a pasar si nosotros no predicamos, si nosotros no hablamos. ¿Sabes qué? Tienes que hablar la palabra de Dios. Y quiero darte algo de antemano por si me van a ofender a bastantes personas. Las personas se van a ofender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene como una espada de doble filo. La palabra de Dios viene no para que la gente diga, bueno, ya me siento bien porque lo que me dijiste. Estamos en un tiempo donde la gente quiere ser afirmada y hasta usan la palabra de Dios para afirmarse. Aquellos que dicen, yo puedo hacer el pecado, ¿por qué? Porque la abundancia de Dios, la gracia de Dios abunda. Eso no es una excusa para hacer el pecado. No es decir, yo puedo hacer el pecado porque el Señor no ve mis obras. No se trata de eso, no se trata de decir, yo puedo no tengo que ir a la iglesia, puedo leerlo en mi casa porque el Espíritu Santo está en todos lugares.
Son personas que no están sufriendo la sana doctrina, porque la sana doctrina es congreguémonos todos juntos. La sana doctrina es tenemos que estar así todos juntos y tenemos que ir y tenemos que predicar. Hoy los quiero dejar con una pregunta y nos levantamos. Y hazte esta pregunta en tu día. ¿Estás sufriendo la sana doctrina o estás cómodo ahí donde estás? Es muy fácil quedarse cómodo. Amén. Es muy fácil quedarse cómodo. Pero si el Señor me dijo a mí, levántate, yo le dije, Señor, no me puedes regañar solo a mí, dile a todos que se levanten. Amén. Gloria al Señor. Pónganse de pie en esta noche. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y quiero que me acompañen a hacer una oración. Y lo que vamos a decir es, Señor, ¿sabes qué? Úsame. Aquí estoy. Y vamos a ver cómo Dios va a poner esas personas a tu alrededor para que Él te use. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor amado, por cómo tú nos has hablado hoy. Padre, hay personas en este lugar a quien tú les has dicho tienes que despertarte. Hay personas en este lugar a quien tú les has dicho tienes que salir de donde estás y levantarte de entre los muertos, porque te he llamado para cosas grandes y no para cosas pequeñas. Hay personas en este lugar que se han quedado calladas y tienen que comenzar a predicar. Tienen que comenzar a decir la verdad, porque tú eres la verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido en este momento, Señor amado, que nos perdones por quedarnos callados, que nos perdones por quedarnos cómodos, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra ha venido para confrontarnos y confrontar el pecado que está en nuestras vidas. Vamos. ¿Sabes qué? Si este es el momento donde tú le tienes que pedir perdón a Dios, pídele perdón. Pídele perdón. Porque si hay pecado en tu vida, ese pecado no tiene que estar ahí. Si estás viviendo una vida en pecado, créeme que el Señor no está aquí para decirte estás bien, sino para decirte arrepiéntete y dale la vuelta. Dale la vuelta al pecado. Pero hoy yo te quiero decir algo. Si tú llegaste a este lugar lleno de pecado, en necesidad de perdón, créeme que la gracia de Dios está aquí para ti. La gracia de Dios está aquí, su misericordia hoy te alcanza y Dios puede perdonarte. Solo pídele perdón. Pídele perdón. Pídele perdón. En el nombre de Jesús, Padre. Eres tú santo y eres tú poderoso. Señor amado, aquí estamos como tu pueblo, Padre. Padre, porque no queremos que tú uses las piedras. Tú nos creaste y tú nos diste una boca para poder usarnos a nosotros, Señor. Usa tu creación, usa a tus hijos. Usa a tus hijos para que den el mensaje de vida. Usa a tus hijos para que se levanten y sean la diferencia. Úsanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy yo quiero invitarte. Te quiero invitar en este momento. Si tú le quieres decir al Señor, Señor, usa mi boca. Yo estoy aquí para servirte y para ser instrumento de ti. Yo quiero invitarte a que pases al frente. Me gustaría hacer una oración contigo. Si tú le dices, bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.